Hace miles de años, aproximadamente entre el 3000 y el 2000 a.C., en el corazón del antiguo Egipto, una figura enigmática caminaba por las calles de las ciudades sagradas, entre templos, bibliotecas y centros de iniciación. Su nombre era Hermes Trismegisto, un sabio que conocía los secretos del cosmos, de la conciencia y de la transformación interior. Su conocimiento en astronomía, filosofía y alquimia sería recordado durante milenios como el origen del conocimiento esotérico antiguo. Aquel hombre fue considerado el más grande de los maestros, aquel que logró unir el conocimiento divino con una comprensión humana. Su nombre significa Hermes 3 veces grande, título que hacía referencia a su dominio de 3 planos fundamentales: la mente, la naturaleza y el espíritu. Para los egipcios fue la manifestación humana del dios Tot, guardián de la sabiduría, la escritura y las leyes universales. Para los griegos fue Hermes, el mensajero de los dioses. Pero en esencia, Hermes Trismegisto representó algo más profundo, un iniciado que comprendió la estructura invisible de la realidad. De sus enseñanzas surgiría una obra fundamental del hermetismo, el Kybalión, un compendio de 7 principios universales que describen cómo funciona el universo, el todo en mayúsculas, y cómo ésta podía ser modificada desde la conciencia. El Kybalión parte de una afirmación absoluta y sin matices: todo es mente, y el universo es mental. No como metáfora, sino como una ley fundamental del universo. Este principio afirma que la base de toda la existencia es la conciencia. La materia, la energía, el espacio y el tiempo emergen de la mente universal. Todo lo que existe tiene su origen en la mente. La materia no es el fundamento de la realidad, sino su manifestación. El universo entero es una creación mental del todo, una conciencia infinita que se expresa a través de planos, formas y vibraciones. La mente humana no está separada de esta conciencia universal, sino que es una extensión de ella. En términos modernos, la física cuántica ha demostrado que la observación afecta a la realidad. La neurociencia reconoce que nuestra experiencia del mundo es una construcción mental. La filosofía oriental afirma desde hace milenios que todo es conciencia. Por eso, comprender la mente es comprender la realidad. Pensar no es solo un proceso interno, sino que se convierte en un acto creador. El segundo principio enseña que existe una estructura fractal del universo. Los mismos patrones se repiten en todos los niveles de existencia. Lo que sucede en los niveles superiores se refleja en los inferiores, y lo que ocurre en el interior del ser humano se manifiesta inevitablemente en su mundo interior. El universo funciona como una estructura fractal, donde los mismos patrones se repiten desde lo infinitamente pequeño hasta lo inmensamente grande. Así como los átomos orbitan alrededor de un núcleo, los planetas giran alrededor de las estrellas, y las galaxias alrededor de centros cósmicos invisibles. De la misma forma, los procesos mentales se reflejan en los acontecimientos de la vida cotidiana. Este principio revela que el ser humano no está separado del cosmos, sino que es una réplica viva del universo entero. Comprender la mente es comprender la naturaleza, y comprender la naturaleza es comprender la mente. El autoconocimiento se convierte entonces en la vía más directa hacia el conocimiento universal. Quien aprende a observarse, a comprender su mente y sus emociones, accede al conocimiento del todo. Nada ocurre de manera aislada, todo está conectado por una misma estructura universal. El tercer principio hermético afirma que nada permanece inmóvil y que todo vibra. La realidad entera está constituida por energía en constante movimiento,
Incluso aquello que la percepción humana interpreta como sólido está formado por partículas que oscilan a velocidades inimaginables. La diferencia entre un pensamiento, una emoción, una sensación o un objeto físico no es de naturaleza, sino de frecuencia vibratoria. Todo existe en distintos estados de vibración. Cada nivel de conciencia corresponde a una frecuencia específica. Las emociones densas como el miedo, la culpa o la ira vibran lentamente y anclan la percepción a planos más bajos de experiencia. Los estados elevados como la gratitud, el amor, la compasión y la claridad vibran con mayor rapidez y expanden la conciencia hacia planos más sutiles del ser. Al elevar la vibración interior, la experiencia del mundo se transforma de manera directa e inevitable. Por esta razón, prácticas como la meditación, la respiración consciente, el silencio, la contemplación de la naturaleza y la introspección profunda han sido pilares centrales en todas las tradiciones espirituales auténticas. No buscan huir de la realidad, sino afinar la vibración interna para alinearla con niveles más elevados de la existencia. El cuarto principio establece que todo en el universo posee dos polos, y que los opuestos no son fuerzas enemigas, sino extremos de una misma manifestación. El calor y el frío son grados de una misma temperatura. La luz y la oscuridad, niveles distintos de iluminación. De la misma forma, el amor y el odio, la paz y la violencia, la confianza y el miedo son expresiones de una misma energía operando en diferentes intensidades. Esta comprensión abre la puerta a la alquimia interior, el arte de transmutar los estados mentales y emocionales en estados superiores de conciencia. Dominar este principio implica aprender a desplazarse conscientemente a lo largo del espectro interno, transformando la ignorancia en comprensión, la desesperación en serenidad y la confusión en claridad. Quien comprende la polaridad deja de combatir sus sombras y aprende a integrarlas como parte necesaria del proceso evolutivo. El quinto principio hermético enseña que la vida se mueve en ciclos inevitables: expansión y contracción, creación y destrucción, nacimiento y muerte. Nada permanece fijo, y la realidad se expresa a través de ciclos constantes e inevitables. Las estaciones, las mareas, los latidos del corazón e incluso nuestra respiración obedecen a este ritmo universal. Nada permanece estático y nada puede sostenerse indefinidamente en un mismo estado. Comprender este principio libera al ser humano del sufrimiento que nace del apego. Tanto el placer como el dolor son transitorios, y quien comprende el ritmo aprende a observar sus estados internos sin quedar atrapados en ellos, sabiendo que toda caída precede a un ascenso, y que todo ascenso contiene en sí la semilla del descenso. El sexto principio revela que la casualidad no existe, y que es simplemente la falta de comprensión de las leyes que operan en segundo plano. Toda causa produce un efecto preciso. Cada pensamiento, cada emoción y cada acción imprime una huella en el entramado invisible de la realidad. Nada ocurre sin una razón profunda, aunque esa razón no siempre sea evidente para la mente consciente. El ser humano no es víctima del destino, sino que más bien es creador inconsciente de su propia experiencia. Aquello que suele llamar suerte, destino o karma no es más que el resultado acumulado de causas previamente generadas, ya sea en esta vida o, según las tradiciones herméticas, en otros niveles de existencia. Comprender esta ley es asumir la responsabilidad total de la propia vida, reconociendo que cada instante ofrece la posibilidad de sembrar las causas de un futuro distinto. El sabio deja de ser un efecto del mundo y se convierte en la causa consciente dentro de él.
El principio masculino representa la acción, la dirección y el impulso, mientras que su contraparte femenina representa la gestación, la creación y la manifestación. La realidad surge de la interacción equilibrada entre ambos. Toda creación, tanto mental como material, necesita esta dualidad energética para coexistir. El séptimo principio enseña que la generación o el género está presente en todo lo que existe. Toda creación surge de la interacción entre dos fuerzas universales, conciencia y energía, interacción y gestación, principio masculino y principio femenino. Estas dos fuerzas no se refieren al género biológico, sino a cualidades cósmicas fundamentales. El principio masculino concibe, dirige y proyecta, mientras que el principio femenino recibe, nutre y manifiesta. En el interior del ser humano, esta unión se expresa como la capacidad de imaginar, sentir, crear y transformar. Toda idea necesita un espacio fértil para desarrollarse, y todo impulso creativo requiere una dirección consciente. Cuando estas dos fuerzas se equilibran, la mente se convierte en un instrumento creador, capaz de moldear la realidad desde su origen. Estos principios forman parte de un sistema integrado que sostiene el funcionamiento del universo entero. Entenderlas nos lleva a un proceso de transformación profunda. A medida que el ser humano despierta estas leyes, su percepción de la realidad se expande, su conciencia se afina y su sentido de identidad trasciende los límites del ego. Entonces deja de verse como una entidad separada y comienza a reconocerse como una expresión consciente del todo. Y quizás, al final de este camino, no descubramos algo nuevo, sino que recordemos lo que siempre hemos sido, una chispa eterna de la conciencia universal, reflejándose a través de nuestra experiencia humana.